clase más de Escuela de Obrero. Bueno, vamos a orar. Hoy tengo solo 3 alumnitos, pero gloria a Dios por esos alumnos que llegaron. Dios les bendiga muy ricamente. Algunos, bueno, capaz que la pueda venir Romina, que es la próxima. Y bueno, que siempre llega un poquito más tarde, pero bueno, gloria a Dios por cada uno. Hoy tuvimos un discipulado muy interesante, donde tuvimos a David, que nos dio clases por Zoom a los chicos nuevos, y realmente fue un tiempo precioso. Y bueno, le damos gracias a Dios por la vida de David Astudillo, que es un jucumero que estuvo acá en Uruguay mucho tiempo y nos ayudó en el evangelismo. Creo que vos lo llegaste a conocer. David Astudillo, sí. Entonces él estuvo acá ayudándonos con el evangelismo y realmente fue de gran bendición. Vamos a orar para empezar esta escuela de obreros. Se nos fue un poquito el tiempo, discúlpenme. Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo precioso donde puedo estar aquí en el nombre de Jesús, junto a tus hijos, tus siervos, donde podemos, Señor amado, poder tener este tiempo, Señor, de enseñanza. Rogamos que tu Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros, que tu mano poderosa sea sobre nuestras vidas y que podamos ser de bendición para otros. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te damos gracias. Amén. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a ir a esa segunda parte, el misterio descrito. Estamos hablando vamos a Efesios capítulo 3, versículo 6 y 7. El que lo encontró ya lo puede leer. Amén. Todo de 6 a El 6 y el capítulo 2, sí. no, capítulo 3, los versículos 6 y 7. Este es el plan secreto. Los que no son judíos recibirán lo mismo que Dios les ha prometido a los judíos. Los judíos y los que no son judíos son miembros del mismo cuerpo y participan juntos de la promesa que Dios hizo en Jesucristo. Los que no son judíos reciben todo esto por medio de la buena noticia de salvación. Por el generoso amor de Dios, quien quiso actuar en mí con poder, recibí el don de ser un siervo dedicado a anunciar la buena noticia de salvación. Amén. A ver, ¿alguna Reina Valera? Porque ese es otro. Sí. Muy bien. Sí. La Reina Valera, a ver. 6 y 7. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la promesa de su poder. Muy bien. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. ¿Tá? Ese es un misterio. ¿Por qué? Porque se suponía que los judíos eran el pueblo escogido de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando Dios, separó a Abraham de Ur de los Caldeos, ¿tá? Y hizo de él una nación, apartió de él una nación, porque él quería esa nación para que le adoraran. O sea, el resto del mundo quedaba condenado. ¿Tá? Como todo el mundo se le dio por la idolatría y nadie quiso adorar a Dios, ¿no? Tuvo el tema de que él eligió a Abraham para ser un pueblo para sí, los judíos, ¿tá? Los hebreos, digamos, ¿no? ¿Por qué ustedes dicen, pero qué cosa, ¿no? ¿Cómo Dios pudo haber elegido a Abraham y separarlo y todo y no eligió más nadie, nosotros los demás quedamos todos afuera? Por un simple hecho. El hombre, al tener el libre albedrío, ¿tá? Sabía en su interior que había un Dios creador. Él prefirió, el ser humano, creer y adorar la creación en vez del creador. Porque el ser humano, después que pecó, no en el huerto del Edén,
ya se dio al mal, ya dejó la puerta al diablo, digamos, dejó la puerta abierta al mal, ¿verdad? Para hacer y para inclinarse al mal desde que nace. Por eso el bebé, como yo ya les he dicho en otras oportunidades, el bebé cuando empieza a caminar, patea, muerde, pega, miente. Y nadie le enseñó ni a patear, nadie le enseñó a pegar, nadie le enseñó a decir que no, nadie le enseñó a mentir. Hay niños bebés que lo primero que hacen, como no quieren a la persona, ya le pegan. Nadie le enseñó a pegar. Ya el niño que manda una artería, digamos, alguna, ¿no? Lo primero que hace es mentir. Y nadie le enseñó a mentir. ¿Por qué? Porque el ser humano desde la cepa ya nace con esa semilla del mal. Y la persona, el padre y la madre tienen que tener la modestia, tienen que tener la paciencia y la gracia para reeducarlo, para llevarlo a hacer las cosas bien. Por eso es necesario, el padre y la madre tienen un rol fundamental en los primeros años de vida del bebé. Y aún así a veces se te van por la tangente, y te lo digo por experiencia como madre. Liliana fue una niña que a los 6 meses yo ya le empecé a enseñar cosas. ¿Por qué? Porque ella había cosas que me miraba, yo ya me daba cuenta que tenía 6 meses. No estamos hablando de yo con 6 meses la tuve que poner en el andador porque se me daba vuelta con coche y todo, era impresionante la fuerza que tenía, chiquita como era impresionante. No la podía tener en el coche porque se me iba con todo y tuve que un día meterla en un andador, me recorría toda la casa con el andador, con 6 meses. Yo le enseñé a ella y le dije, las plantas, Eliana, las plantas no son de mamá, ojo, sino, y 6 meses. Nunca me tocó una planta. El día que me agarró una planta y se la empezó a comer, y yo la descubrí, con 6 meses, la miré, y solo de mirarla yo creo que se hizo pipí. Porque se dio cuenta que estaba haciendo mal las cosas. Con 6 meses. Usted me dirá, no, mentira, ¿sí? ¿Por qué usted cuando tiene un bebé recién nacido lo agarra a la falda, se calma, lo pone en la cuna y sigue llorando? Si está limpio, si está. ¿Por qué? Porque ya el ser humano ya nace con eso. Entonces, Dios dijo, se terminó, voy a escoger un pueblo para mí. ¿Por qué? Porque si ustedes estudian, especialmente los que estudiaron en el liceo y eso, saben, en la historia de la prehistoria, en la historia de Mesopotamia y el Oriente Medio, que es toda la parte de la famosa media luna fértil que le llamamos, que fue donde se supone que empezó la vida. Estoy hablando de Irak, de Irán, de Israel, toda esa parte mesopotámica. Las primeras civilizaciones adoraban creación. Adoraban animales, adoraban entes espirituales, todo ese tipo de cosas, ¿no? Adoraban, ¿no?, demonios y no adoraban a Dios. Entonces Dios, ¿qué hizo? Sacó a Abraham de Ur de los Caldeos, que era uno de los pueblos más idólatras. ¿Sabían ustedes? Sacó a Abraham de uno de los pueblos más idólatras, porque Ur era idólatra, él se crió en la idolatría, Abraham. Pero Dios vio algo especial en Abraham y lo sacó de allí y lo puso para ser su. Pero ¿qué pasó luego con el tiempo? Hasta el pueblo que salió de la simiente de Abraham se empezó a corromper. Se empezó a corromper, se empezó a corromper, se empezó a corromper. ¿Y qué pasó? Dijo, bueno, vamos hasta los gentiles, hasta toda aquella manga de idólatras, a ver. Y ahí aparecieron los gentiles, o sea, los extranjeros. ¿Por qué somos coherederos? Coheredero significa la persona que hereda junto a otra,
que tiene los mismos derechos de heredad que otro. Si un hijo adoptado y un hijo legítimo son coherederos, ¿qué significa? Que los dos tienen el mismo derecho de heredar una herencia, una riqueza, ¿verdad? Bien, entonces el misterio que Pablo, mire, yo le tuve que dar toda esa vuelta para ver qué misterio es este, ¿está? Los judíos, pueblo escogido de Dios, que se le dio los mandamientos y tenían que portarse bien y hacer las cosas bien, ¿no? Los judíos con los gentiles que venían de zonas idólatras. Todos nosotros salimos de la idolatría. Porque el que no era católico era macumbero. O andaba, o no creía en nada, pero era impío. Y todos venimos a la iglesia con alguna cosa ya de afuera. Y Dios comenzó ese proceso. Yo estaba hablando con un joven recién sobre esos procesos. Por ejemplo, él no sabía que había que bautizarse en la iglesia para tomar Santa Cena. Y él hace 2 Santa Cenas y la viene tomando. Y cuando él dijo que hacía 2 meses que se había entregado a Cristo en otra iglesia cerca de la casa, pero como vio que su líder de redimido venía acá, le gustó la juventud, le gustó los pastores, se hizo muy amigo el pastor. Yo calculé, le digo, no puede ser que en 2 meses ya lo hayan bautizado. Fui y le pregunté y me dijo, no, me bauticé en el colegio San Adolfo. Por no saber, vamos a ver. Entonces ahí yo le empecé a explicar lo que significaba el bautismo para nosotros. Ay, discúlpeme, no tenía idea. No importa, todos estamos para aprender. Cuando se convirtió, dejó de tatuarse diablos y se empezó a tatuar cruces y mariposas y Jesús y se empezó a tatuar como es palomas y cosas, y yo tuve que sentarlo acá y explicarle sobre los tatuajes también. Y ya se tenía un tatuaje acá con una cruz, la tenía acá y en cualquier momento se pone algo en la ceja, se pinta la nariz, vaya a saber. Entonces, claro, va a aparecer cualquier cosa, pobre. Entonces ahí yo tuve que sentarme y tener ese tiempo ¿me entienden? Entonces pasa lo mismo con el pueblo de Israel. Dios tuvo esa paciencia de sentarse con ellos de alguna manera, explicarles las cosas, les habló de la benevolencia, pero ellos eran rebeldes. Y Dios tuvo que ir a nosotros, que venimos con un montón de cosas, idolatrías del tiempo de ahora. Yo me acuerdo, usted tiene que saber, hermana, tú tienes que saber, perdón. Por ejemplo, los viejos de antes habían cosas que no podías hacer porque era mala suerte. No hagas esto, no pongas la escoba así, no pongas la cosa así, tenés cuidado con esto, no pongas la silla allá. Y vos al final no sabías qué hacer. Y venimos del mundo y Dios nos unió en un cuerpo con los judíos. Tanto judíos como gentiles tienen los mismos derechos delante de Dios. Tanto el drogadicto que viene cayéndose y se convierte a Cristo, como aquel santo que toda la vida estuvo en la iglesia, los dos tienen el mismo derecho de heredad. Ese es un misterio de Dios. Acá dice, esto en sí describe el misterio. Creer que los judíos y gentiles son unidos en un mismo cuerpo de Cristo, en una iglesia, ya no están separados delante de Dios. Puede ser el macumbero más brujo de todos, pero una vez que él entra por esta puerta y entrega su corazón a Cristo, tiene tanto derecho a la heredad divina como yo, que soy la pastora. Los dos, no hay tutía. Para Dios somos la misma cosa. Somos unidos en un cuerpo en Cristo. La cabeza es Cristo. El resto somos nosotros. Y cada uno tiene una función. Cada dedo tiene una función. ¿No? Algunos sirven más, otros menos. Este es uno de los dedos que menos utilidad le damos. Por lo menos para agarrar la tacita así, ¿no? Tipo delicado. Por lo menos para eso. Pero cada uno tenemos una función. Entonces no podemos separarlo. Los judíos querían separar eso.
pero Dios no se los permitió. Copartícipes de la promesa en Cristo. La verdad de este misterio significa que los gentiles ahora son copartícipes de la promesa. ¿Qué significa? Que nosotros podemos participar de la misma promesa que Dios le dejó a los judíos. Que Él estaría con nosotros siempre, que Él no nos dejaría. Aquella promesa tan linda que vemos una y otra vez en Isaías, que todo nos encanta Isaías, especialmente desde el capítulo 45 en adelante, como hasta el 60, nos encanta porque dice: yo soy tu Dios, yo soy quien te protege, yo soy Dios, no hay otro fuera de mí, pim pum pam, y ahí vamos arriba. Les encantan esas promesas. Bueno, nosotros tenemos el mismo derecho y participamos de esa promesa. La promesa de salvación por medio de la redención, ¿sí? De Cristo, murió y resucitó y fuimos lavados con la misma sangre. Por lo tanto, somos copartícipes, somos todos participantes de una sola salvación. Tenemos la promesa del Espíritu Santo. Como para los judíos, para nosotros es lo mismo. La promesa de ser revestido de poder, de ser lleno del poder del Espíritu Santo. Tenemos esa promesa y somos partícipes. Eso es lo que dice Efesios. Somos copartícipes de la promesa en Cristo. La parte B, no sé si la encontraste, Teresita. ¿La tenés ahí? ¿La ves? Sí. A ver, ayudar a Julia, vos que estás cerquita. Ahí está. Después tenemos el C, la C ahí. Dice, por medio del Evangelio. Esto solo puede pasar por medio del Evangelio, donde todos los hombres tienen una posición equivalente en Jesús. Este es el mismo Evangelio al cual Pablo sirve, debido al don de la gracia que se le ha dado por la obra del poder de Dios. ¿Sí? Nosotros por medio del Evangelio de Cristo, por medio del Evangelio de las buenas nuevas, las buenas noticias, ¿no? Nosotros conocimos a Cristo por medio del Evangelio. ¿A alguno de ustedes alguien los evangelizó o simplemente vinieron a la iglesia? Yo fui evangelizada, yo fui invitada a venir a la iglesia y fui evangelizada. ¿Alguno de ustedes? ¿Alguien los evangelizó? ¿Alguien les habló de Cristo? Yo sentí por la radio. Bueno, fuiste evangelizada. ¿Y vos? Sí, también, mi tía. Tu tía, Luisa. Ahí va, vos te criaste acá. Pero igual, la mamá tuya fue evangelizada, tu papá fue evangelizado. O sea, todos vinimos por medio del Evangelio. Ahora vos tuviste la opción, lo mismo que Diana. Porque más allá de ser criados en la iglesia, eso no te garantiza ser salvo. Exacto, tenés que recibir a Cristo. Tenés que hacer lo que Cristo hizo. Tenés que caminar con Dios. El ser hijo de cristiana te garantiza salvación. Cada cual tiene que buscar la salvación porque es personal. ¿No es cierto? Pero justamente eso es parte del Evangelio también. El saber que somos salvos, ¿no? Y que la salvación es individual, es parte del Evangelio. Lo que yo le hablé al chico de los tatuajes y del bautismo es parte del Evangelio, es lo que la palabra de Dios nos enseña. Yo le mostré el Levítico, que es un versículo clave con el asunto de los piercing y de los tatuajes, pero también le mostré 1 Corintios, le mostré Hebreos, le mostré unos cuantos versículos que hablan de cuál es nuestra identidad como cristianos. En Deuteronomio, Números, habla de todo, en Apocalipsis habla de todo eso. ¿Ah? Entonces tuve que sentarlo ahí y hablarle, ¿no? Que ahora después voy a hablar con mi esposo para que él le esclarezca de mejor manera al muchacho, porque a mí me gusta que los varones hablen con varones. Se dio la charla porque justo di clase hoy. Pero quiero decir, todo eso es evangelio, todo eso es anunciación, todo eso es lo que es la enseñanza de la palabra de Dios. Es muy importante saber que todos somos participantes, no hay razas de ningún tipo.
Para Dios somos todos igual. Y somos salvos por fe y por la gracia, porque hoy estamos viviendo el tiempo de la gracia. Y por gracia somos salvos, por medio de la fe, por la misericordia de Dios, por la gran benevolencia de Dios, por eso es la gracia. A Dios se le antojó salvarnos y ya está, punto. No hay tutía, fue algo que salió de Él. Voy a salvar a Magdalena, chao. Dios me habló, bueno, Dios, su misericordia me salvó. ¿Sí? Es muy importante. Pablo dice que él es un ministro, pero ese es un título de servicio, no de exaltación. Pues hay que tener cuidado con los títulos. Yo soy pastor. A mí me oraron unos 10 pastores arriba. No me acuerdo de una persona hace muchos años. Terminó de la forma más horrible porque asesinó a su propia hija. La puñalada, así. Él era un obrero de la iglesia. Se enojó con el pastor, se fue. Se armó una iglesia y vinieron unos 11, 12, 13, 14 pastores, no sé de dónde, y le impusieron mano y lo levantaron pastor. Y era el título que tenía. Pero cuando vos entendés que eso es un servicio, la cosa cambia. Podés ser un diácono. El diácono, ¿cuál es el trabajo del diácono? ¿Servir qué? ¿Qué era lo que servían los diáconos? Las viudas. Las mesas, ayudaban a los pobres, eran los que les hacían las canastas a las viudas, eran los que limpiaban los baños, barrían la iglesia, limpiaban todo para mantener, ¿verdad? Ese es el trabajo de los diáconos. Cuidar de las necesidades de los hermanos de la iglesia. Acá tenemos gente con ese ministerio de diácono, ¿no? Pero Bernabé tenía un ministerio. El Espíritu Santo lo había levantado y no solamente se evangelizó, predicó, le costó la vida, pero lo hizo. Aparte de eso, él anunció como corresponde, como todos los cristianos deberíamos hacer, que tenemos que anunciar. Entonces, digamos, se me fue el nombre. Esteban no era diácono de título, era un diácono de servicio, no era un título. ¿Tá? Acá Pablo es bien clarito, no, es un título de servicio, dice ahí en la parte I abajo. Pablo dice que es un ministro, pero no es un título de jerarquía, es un título de servicio, porque le costó la vida. Nosotros somos pastores, sí, pero no es un título de jerarquía, es un título de servicio, porque nos ha costado y nos está costando muchas cosas poder servir como pastores. Hemos renunciado todo, y si queremos un avivamiento, Dios empieza a ministrar y a tratar y a bajarnos el mazo. Y Julia estuvo cerquita, ¿no? Y veíamos en varios lugares que hubieron siervos de Dios que Dios les movió el piso a toda la familia. ¿Queremos un avivamiento? Bueno, vamos a empezar a limpiar primero. Vamos a empezar todo lo que está oculto, sacarlo para la luz y vamos arriba y ahí Dios te hace, Él levante. El juicio comienza por la casa. Es lógico. Queremos un avivamiento, bueno, empieza en casa. Y Dios empieza a mostrar cosas que están ocultas y dale, y a veces nosotros ni sabíamos y nos entramos a enterar y quedamos, bueno, con razón, no iba a mandar un video hasta que eso no se arreglara, no iba a mandar nada. Y es así. Entonces por eso les digo, no tomemos los títulos jerárquicamente, tomémoslo como servicio. Y nosotros a veces lloramos. Pobre Julia, una vez, hace poco tuvimos una lucha y Julia andaba acá en la vuelta con nosotros y yo lloré, me desparramé. ¿Qué me importa si soy pastora o no soy pastora? Me tengo que humillar. Dios tiene que obrar
en mi vida. Yo no puedo poner mi título por delante de cosas que Dios está haciendo. Cuanto más nos humillamos, Dios más nos exalta. Y tenemos que aprender a eso. No es un título, y Pablo lo comprobó en carne propia. ¿Ustedes creen que Pablo no lloraba por todo lo que las mismas iglesias que él había fundado junto con otros discípulos y estaban haciendo cualquier cosa y entraban algunos falsos maestros y hacían cualquier desparramo? ¿Ustedes piensan que Pablo lo tomaba con ligereza? Él quedaría re preocupado, quedaría sin comer, sin dormir, preocupado. Porque aparte de eso y de evangelizar, pasaba más preso que afuera. Y no podía ir a hacer nada y quería ir a las iglesias y no podía ir. No podía visitarlo por un montón de cosas, por la persecución mismo que sufría. Yo me imagino, Pablo dicen que era calvo, según dicen. Yo me imagino que él debe haber quedado pelado por eso, se le cayó todo el pelo, ilógico. Hay que ver que solo Dios te puede proveer todas las riquezas que nos dejó para las generaciones postreras. Entonces no tomemos los títulos como algo jerárquico, sino como servicio. ¿Sí? Acá, y dice, en la literatura clásica de la antigua Grecia, el ministro era diáconos. ¿Qué es? Es un mesero que siempre está a la orden de sus clientes. Estamos al servicio. ¿Cómo a veces me dicen a mí? Me llaman por teléfono, me mandan un mensaje y me dicen, perdone la molestia, pastora, espere, para. ¿Cómo que perdone la molestia? Nosotros vamos para servir. Ahora, si me llamara a las 2 de la mañana, que estoy en el 10º sueño, o tratándome de dormir, bueno, te contestaré al otro día. Seguramente tengo las gotitas ahora. ¿Ah? No, es que yo se las mando a veces a las 12 de la noche. Sí, por eso le digo. Porque, sinceramente, yo termino acá, me tengo que llevar todo esto para arriba, tengo el refrigerio de mi esposo, ¿no? Que es el que lo hace, él es el que lo hace. Y después de eso, ¿no? Después de eso, yo ya subo la gotita. Y hoy no me dio tiempo a prepararla. O sea que primero tengo que preparar, hacer todo en la edición y después mandarla. Hoy tengo la de tu esposa. La mandaré a la 1 de la mañana, así no se vayan a enojar. Si le suena el ¡tring! ¡Ay! La pastora. Pero es así, mañana no vamos a estar de mañana. Nos vamos a ir a ver justamente a Nancy y Enrique, queremos visitarlos, son hermanos que nos están siguiendo y tenemos que bendecirles, ¿no? Vamos a los versículos 8 y 9. La presentación del misterio por parte de Pablo. A ver, ¿quién me lo lee? Somos 3, así que bueno, Julia. Aunque soy el menos importante del pueblo de Dios, Él me concedió el privilegio de anunciar a los que no son judíos de buena noticia de las infinitas riquezas de Cristo. ¿El 9 también? El 9 también. Dios me encargó el trabajo de sacar a la luz su plan secreto, pues Él, creador de todo lo que existe, tenía oculto su plan desde el principio. Muy bien. ¿Vieron? Porque Dios es omnipresente, ¿sabían? Nosotros vivimos en 3 tiempos. Pasado, presente y futuro. Pero para Dios es todo una línea sola, presente. Él ya sabe lo que nos va a pasar de acá cuando nos vayamos para nuestra casa, ya sabe, hasta la cena que vamos a comer. Si nos va a caer mal, si nos va a caer bien. Si vamos a soñar o no vamos a soñar de noche. Si vamos a dormir, a qué hora vamos a dormir, ya sabe todo, ya lo conoce. Ya sabe lo que vamos a hacer mañana, a qué hora nos vamos a levantar, qué vamos a hacer de comer, todo sabe. Todo. Sabe la hora y el momento que nos vamos a morir, vamos a partir con Él, ya lo sabe. ¿Sí? Entonces, Él ya tenía planeado con Pablo todo esto. Él ya lo tenía planeado, ya sabía que en algún momento iba a ir alguien a Damasco, ¿no? A perseguir cristianos, se iba a caer por el piso y Dios se le iba a aparecer y le iba a hablar y él se iba a convertir. Y él se considera, ¿no? Se considera el más pequeño de los ministros, de los santos. ¿Sabe por qué?
Porque él no tuvo el mismo privilegio que tuvieron Pedro, Juan, ¿verdad? Andrés, yo qué sé, Bernabé, que tuvieron, yo qué sé, los otros discípulos, Judas, ¿no? Él no tuvo ese privilegio de haber vivido el ministerio de Jesús en la tierra. ¿Sí? Él no tuvo ese privilegio de escuchar de parte del mismo Señor las enseñanzas. Entonces él, inclusive en una oportunidad, no se considera ni siquiera apóstol. Yo soy un abortivo, yo fui el último por misericordia. Sin embargo, Dios se le apareció vivo, Jesús se le apareció vivo y le habló. Se le apareció, lo vio, por eso se dice que él es apóstol, porque él vio a Jesús después de resucitado. Se dice que él era contemporáneo de Jesús, probablemente, muy joven, y que muy probablemente él haya visto a cosas en el pasado. Tal vez él era alumno de alguno de los tantos sacerdotes de él. Pero no está claro eso. Pero puede que haya visto alguna alguna cosa de Jesús siendo Sí, muy con joven. la edad igual, ¿no? Claro. ¿Ah? Porque él era contemporáneo de Pedro. Ah, Claro, si se estaba Pedro y Pablo se estuvieron discutiendo y todo Claro. por un asunto. Así que a Jesús lo pudo haber conocido de lejos tal vez. Sí, pero no fue como... Pero no fue lo mismo. Él fue criado, ¿no? Odiando a los cristianos, odiando a los seguidores de Cristo. ¿Me explico? Por eso él los perseguía. ¿Sabe si no estos curas que se crucificaron a Cristo no fueron parte de darle manija y decirle, no, esto, ¿me explico? ¿Tá? Pese a que él fue educado a los pies de Gamaliel, que era un gran maestro de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento, del Pentateuco, estamos hablando. ¿Tá? Entonces era lo único que podía rescatarse de Pablo, nada más. ¿Sí? Entonces, claro, él se sentía como el más pequeño y el más insignificante, y sin embargo Dios le había dado tanto para hacer, tanta cosa para hacer. ¿Tá? Entonces, él dice a mí, que como él se sintió inmerecedor de esa gracia de parte de Dios de predicar el Evangelio a los gentiles. Sin embargo, Dios lo envió a ellos, él le dijo y se lo reveló. ¿No? Acá también seguimos leyendo, dice, pero aunque Pablo estaba agradecido por su cargo, su éxito en ello le humilló grandemente. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué le humilló? No, Sí. ¿qué está diciendo acá? ¿En qué parte? La parte a mí que soy abajo. ¿Tá? Aunque Pablo estaba agradecido por su cargo, su éxito en ello lo humillaba grandemente, ¿tá? Porque más se llena un vaso, más profundo se hunde el agua. Una plenitud de gracia es una cura para el orgullo. Porque, ¿qué pasa? Cuando Dios te usa, Dios te va llevando a un montón de procesos en tu vida. ¿Tá? Dios te va llevando a un montón de procesos. A ver, nosotros, yo siempre me pongo como ejemplo porque es lo que ustedes tienen más cerca. Cuando nosotros fuimos llamados a pastorear con mi esposo Noé, nos entregamos, al principio fuimos todo el proceso. Yo tenía una academia, todo, estuve trabajando un par de años más. Ya en el 2015 ya tuve que cerrar la academia, que fue en el año que Diana cumplió los 15. Entre el 2014 y nosotros asumimos acá en el 2012. Trabajé todo el 2012, todo el 2013 y casi todo el 2014. Ya en el 2014 llegó un momento que empecé a declinar porque mi esposo quería
que trabajáramos a pleno acá en la iglesia. Porque yo llegaba a fin de año fundida. Entonces, entre el 14 y el 15 yo ya cerré la academia, porque mi esposo me pedía para trabajar y la iglesia, todo, ¿no? Se estaba trabajando muchísimo. Tuve que renunciar a eso. Después, al fines del 2015, nos mudamos para la casa pastoral. Me fui de mi casa. Cuando hicieron la mudanza, yo estaba estudiando. Cuando volví, yo estaba en casa. Llorando. Ay, yo no podía creer cuando llegué y dice, no, ahora ya no vas a ir a... ¡Ah! Y me encontré en un lugar que es 4x4, al lado de lo que era mi casa. Lo que lloré no tiene... Estas gurisas se criaron, me acuerdo, jugando en el fondo de casa lo que era todo aquel lugar. Ahora lo llenaron de apartamento. La academia mía desapareció. Un patio chiquitito. Sí. Y acá, de venir acá y mirar que estaba todo, tuvimos que dejar muebles, tuvimos que traer muebles para acá, regalar otras cosas, fue un cambio tremendo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué significa? Que Dios, cuanto más, en cuanto más Dios te coloca, más debes humillarte y dejar a Dios trabajar. Cuando fuimos a vender la casa, que mi esposo me dijo, bueno, vendemos la casa, Magdalena, yo no quería. Tuvimos que vender la casa. Porque, Uno ama la casa de Dios, ¿no? Uno ama la casa. Y lógico, y tuvimos que venderla porque alquilarla no podíamos porque la destrozaron. La destrozaron a la casa. Tuvimos que venderla. Ahora tenemos el dinero en un lugar ahí guardado en el banco. La tenemos sacando pichones, como decimos nosotros, porque queremos comprarnos algo acá mismo en la cuadra, en lo posible. Pero tampoco tenemos apuro, lo tenemos allá, ¿no? El dinero está allá y está en moneda extranjera. Entonces, ¿qué pasa? De todo nos tuvimos que deshacer. ¿Y qué significa esto? ¿A qué quiero llegar? ¿Hasta dónde Dios te lleva cuando Dios te llama a hacer algo? Te humilla, te saca de tu zona de confort y comienza Dios a tratar y a tratar. Y era lo que le estaba pasando a Pablo. Pablo sería una persona muy famosa, muy exitosa en lo que él hacía, pero Dios no quería para otra cosa y le sacó todo. Cuanto más Dios te coloca en algo más grande, más tenés que bajar la cerviz y dejar a Dios trabajar en tu vida. Te humilla más. Por eso esos pastores ricachones que están todos bien trajados y bien vestidos y predican a grandes multitudes, cuidado con esa gente. Porque eso no es la tipología de Cristo. Pero habrán pasado ya, hermana, por eso. No lo sé. Supongo. Porque eso se pasa siempre, hermana Teresita. Pablo murió. Lo decapitaron. Es que uno se despoja de su vida. Tenés que despojarte de no te todo. importa ni siquiera un pantalón. Yo no creo en esos ministerios donde los pastores andan en brutos coches y no llevan ni a la abuela a la esquina. Esos pastores que entran, como yo he visto, que yo me he quedado, que la cabeza, la boca se me... ¿Vieron cómo se le cae así a los dibujitos? Así. De ver los pastores rodeados de ¿cómo es de esto? Que cuidan, ¿cómo es de guardaespaldas? Yo me he quedado helada de ver esas cosas. Esos ministerios súper ricos, que amasan fortunas. Eso no es el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo es un evangelio de despojarse. El que quiere tomar la mano, tomar el arado, no puede mirar atrás. Por eso hay que tener cuidado con todos esos que se levantan de pastores, porque quieren ser pastores de púlpito, predicarle ahí a un montón de gente.
y enseñar a un montón de gente. Pero el pastor tiene que andar entre las ovejas. El pastor tiene que curar a las ovejas, curarles la bichera, la bicha, limpiarlas, sacarle los abrojos de la lana, esquilarlas, cuidarlas, llevarlas a buena pastura, cuidarlas de los depredadores. ¿No ven esas jaurías de perros? ¿No han visto en el informativo que les matan las ovejas como si nada? O las ovejas quedan en el campo. Tiene que haber gente cuidando a esos animales. Se ve que quedan solos por el bicho. Y Dios representó al pastor con una cosa bien humilde, ¿no? Los animales y el cuidador de los animales, ¿no? Claro, claro. ¿Por qué es eso? ¿Sabe por qué con las ovejas, hermana Teresita? Porque la oveja es el animal más torpe, más humilde. Y cuando muere no grita. Por eso compara a Dios a los cristianos con ovejas. No grita cuando la matan. Muere en silencio. No se resiste, no patea, no hace nada. Muere. Se entrega y muere. Deberíamos ser así nosotros. Y nosotros tendríamos que ser así. ¿Verdad? Pero digo que me refiero, por ejemplo, los misioneros, ellos son así. A veces viene la gente a matarlos y ellos mueren en silencio porque sí. no van a negar a Cristo. Claro, Es esto, que a nosotros deberíamos ser así, es un Claro. ejemplo. claro, por supuesto, por supuesto. Y entonces, él era tremendo. ¿Por qué? Porque Dios lo usaba con mucha grandeza. Entonces no había lugar a enaltecerse, porque si él se enaltecía en el momento que el poder de Dios, él era usado con poder delante de las personas, Dios le sacaba lo que tenía, entonces no le servía, tenía que seguir así, bajo la mano de Dios, que Dios creciera y que él se humillara, porque es de la única manera, porque donde entra un mínimo de orgullo en el corazón del hombre y la mujer que es usado por Dios, se destruye. Y no quiero dar nombre, pero por ejemplo, el ministerio de Guillermo Maldonado, que fue adorado por muchas personas, ¿en qué quedó? Ricos millonarios. Eso no es un ministerio de Jesús. Que todo el mundo los admiraba y que esto y que el otro, se separaron, se divorciaron, cada cual hizo iglesia, uno en cada lado. Eso no viene de Dios. Tenemos que bajar la cerviz y dejar a Cristo que crezca en nosotros y nosotros, porque donde nosotros nos querramos levantar, ya Cristo nos despoja. Pablo tenía eso. Para Pablo cada responsabilidad, cada milagro, cada iglesia que él establecía, cada persona que ganaba para el Señor, era un peso más para que Cristo creciera y él menguara. ¿Y dónde es exaltado ese hombre? En el cielo. Es donde todos los cristianos tenemos que ser exaltados. Los predicadores, esta es la parte 2, las dos sí, esas que están ahí. Los predicadores deben crecer en gracia. ¿Se dan cuenta? Pues su llamado les coloca con una gran ventaja, ya que están ligados a buscar las Escrituras y a estar en mucha oración. ¿Está? Aquel que desea servir a Dios, bueno, tiene que gastar y sacrificar un tiempo para adorar a Dios. Tiene que tener su tiempo para orar, para leer la palabra, para tener su devocional. Tiene que estar orando, ayunando, buscando siempre la gracia de Dios. Si no, no crece en el Señor. No hay crecimiento espiritual. La persona que está simplemente aguantando el palo de la carpa, como se dice vulgarmente, se va a quedar toda la vida aguantando el palo de la carpa. No va a tener posibilidades de extender su dominio, de extender su trabajo. Porque no quiere salir de esa zona de confort, porque no quiere sufrir. Entonces no hubieras pedido ser pastor, ni ser misionero, ni ser predicador, no tiene gracia.
porque hay un precio que pagar. ¿Cuál es? Buscar a Dios, estar siempre en comunión con Él, orar, buscar la presencia de Dios continuo, estar siempre ahí, que Dios sea digamos, la cabeza nuestra y tener esa dependencia de Dios continua. Tenemos que dejar que Dios sea el soberano de nuestras vidas. Y bueno, y ahí, por ejemplo, nos enseña, tenemos que estar ligados a buscar las Escrituras. ¿Qué significa? Tener conocimiento de la palabra de Dios para predicar. No podemos ponernos, una de las cosas, yo me acuerdo hace unos años, yo me agarraba la cabeza, ¿no? Nos mirábamos con el pastor cuando éramos obreros. Habían obreros que se subían al púlpito y decían, hoy no preparé nada para predicar, pero voy a dejar que el Espíritu Santo me dirija y me hable. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Me daban ganas de levantarme y de irme. Que un domingo en un culto te digan eso, te querés matar. El obrero siempre tiene que estar preparado, siempre tiene que tener una palabra ahí. Nosotros en el refrigerio, yo tengo una carpeta llena de cosas que he escrito, devocionales, reflexiones, las tengo todas guardadas. De repente son reflexiones que yo ya he dado a la iglesia o de repente a los jóvenes o algo. Y las leo y le agrego, porque uno siempre agrego cosas nuevas y digo, mirá, si hubiera hablado esto. Y uno medita, porque una de las cosas que tenemos que aprender, atención, porque nadie se va a escapar de predicar. La palabra de Dios que nosotros preparemos, y ahí va para Nancy y Enrique también, la palabra de Dios que nosotros preparemos, primero tiene que impactarnos a nosotros, hablar a nosotros. Jamás podemos preparar algo en la cual nunca tuvimos experiencia, porque es como contarle el cuento de los 3 chanchitos a la gente, o el cuento de la Bella Durmiente, una fantasía. La palabra de Dios primero tiene que ministrarnos a nosotros. Cuando nosotros agarramos una Biblia y dijimos, bueno, voy a preparar una palabra, te pido que tú me dirijas, Señor, ¿qué es lo que tengo que predicar para ese día? ¿A quién va dirigido esto? Dirigime. Y Dios de repente te encontraba con un pasaje y de repente empezás a leerlo y empezás a mirar y te das cuenta que también es para vos. Y lo lees una y otra vez y dices, esto es Dios hablando conmigo. Entonces ahí sí uno puede con toda propiedad predicar la palabra. Es muy importante eso. Yo inclusive con los refrigerios hago eso. Leo de repente cosas que yo saco de la computadora o de repente son cosas que yo mismo escribo y me pongo a revisar y a leer. Digo, mirá, qué importante esto. Y ahí lo subrayo y digo, esto es para mí. ¿Me explico? Y después recién lo comparto. Es muy importante hacerlo. Entonces justamente los predicadores deben crecer en gracia, pues su llamado les coloca con una gran ventaja, ya que están ligados a buscar las Escrituras y están en mucha oración. ¿Qué significa? Que están en ventaja con respecto a los demás, porque Dios les usa en revelación, les da discernimiento, les da palabra de sabiduría, les da palabra de profecía, tienen conocimiento de lo que están predicando. Es veraz y eso llega e impacta el corazón de la persona. Es un acto misericordioso que les permitirá predicar el Evangelio. Yo desearía que alguno de ustedes tuviera la ambición por ello, porque se buscan predicadores serios. Y Spurgeon lo escribió hace cientos de años. Y hoy por hoy hemos visto... dice Spurgeon. Sí, Spurgeon. Hemos visto un montón de predicadores que hasta se hacen bromas y chistean en los púlpitos. No quiero decir que uno no se tire un chascarrillo ahí para sacarlos de la tensión, ¿verdad? Pero ya paviar arriba del púlpito. O que este predicador diga a cualquiera de los hermanos, no por expresar a uno a otro, ¿no?
Claro. dando su opinión también, interrumpiendo el que está. Claro, Entonces, eso predica es uno, otra. predica otro. Claro, eso es muy importante lo que dijo Rubens. Yo he sabido que eso a mí no me gusta, ya de por sí no me gusta. Cuando del banco te corrigen algo o te acotan algo Claro, cuando sí. estás predicando, qué cosa que te ponen. Quieren aportarte algo. Claro, aportar algo, hermano. Estoy hablando yo. Una vez el pastor acá pasó. Una vez el pastor Noé dijo, momentito, después hablamos y conversamos con uno que era medio tirado. No le salió ahí. Ay, a mí los cachetes me quedaban colorados porque me dio una vergüenza ajena. Y el pastor Noé, como él, ¿no? Después hablamos, dice, está, estoy predicando yo. Después hablamos. Tuvo que hacerse cayó la boca, y todo el mundo miró. Yo oí también un testimonio muy cercano que el joven estaba predicando y un hermano quiso aportar, estaba bien, o sea, lo que el hermano aportó estaba bien, estaba lo correcto. Y el muchacho lo miró y le dijo, Dios me dio la palabra a mí para que predique. ¿No? Después, algo más o menos parecido. No después charlamos, pero sí le dijo, ¿no? que Dios le había dado esa palabra para que él predique, no para que los hermanos estén aportando, porque si no, nos sentamos en una ronda. Y claro, Es que hacer no se una hace. mesa redonda. Porque Pues, si no es una clase. Claro, en una clase, exacto. como ahora que ustedes Claro, Dios le aportan. permitió un mensaje Exacto. para que... Exactamente, entonces ese respeto tiene que haber. Porque si yo veo que vos pifiás en una predica, después que termine todo, digo, mirá, vení, mirá, yo te voy a explicar algo para la próxima. Noé me lo ha hecho a mí. Yo a veces me mando, en vez de decir Moisés, digo Abraham, que no tiene nada que ver, y sigo. Después Noé me dice, mirá que no era Josué. ¿Quién era? Era Caleb. ¡Oh! Bueno, lo voy a tener que arreglar. Y ahí en la otra lo arreglar. Perdón, hermano, me equivoqué. Porque es así. Pero nunca me lo dijo, no, ¿me entienden? Eso se quedaría Eso es la horrible. humillación. Y hay gente que hace eso. Ah, sí. Allá, vecina de mi hija, hay un matrimonio viejo ya, gente Sí. grande ya. Y ha ido a varias iglesias porque como no tienen una constancia, están en una sola, entonces dice que se ha parado de decir eso no es así. Bueno, ¿Sabe lo que? la referendo está con que queda. Ay, no, Enseñarlos, Sí, claro. obren esto. y si son gente que no tiene raíces, menos. ¿Y sí? Menos, yo ahí nomás, y usted tampoco tiene por qué corregirme, siéntese o retírese. ¿Y sí? Ah, Dios mío, qué vergüenza. Bueno, esas cosas son muy, muy fuertes, por eso hay que tener muchísimo cuidado. Dios busca gente Incluso- seria. Incluso un poco, vamos a entrar un poco más Además que, ay, perdón. un poco más profundo en la parte espiritual, ¿no? Ah, He visto también de que cuando está el predicador, está ministrando, está predicando, se levante un hermano o una hermana, ¿no? Usada por Dios, vamos a ponerlo, usada por Dios, en profecía, cortando la prédica para entregar la profecía a fulano o mengano. Yo no sé tanto, no sé cuál es su ya aprovecho para saber cuál es su opinión, obviamente con 2 millones más de experiencia, ¿no? ay, Pero no sé valiente, hasta- no, No por sé hasta favor. dónde eso es de Dios. ¿Por y qué? no porque Porque la perturba. palabra mismo es Claro, es profecía. es la profecía. Entonces, Dios es orden. Claro. No, y además todo lo que perturba o distrae de lo que realmente se está predicando Claro. no viene de Dios. Porque si Ya con no, eso te contesté. usted está predicando, ¿no? Vamos a poner Claro. un ejemplo. Usted está predicando. Yo me levanto y le entrego, Dios te manda a decir esto. Usted perfectamente puede decir, Dios ya terminó de hablar, porque Dios está hablando acá. Claro. Dios ya terminó de hablar, avísame si Dios ya terminó de hablar ahí, porque va a continuar hablando acá. O sea, no hay un orden. No, y eso no es de Dios. El mensaje No que es de Dios. En el momento de la hay administración, cuando se está orando, que de repente se está imponiendo manos y Dios toca a un hermano y se acerca a otro Eso sí, ¿no? y le habla, sí. Claro, Pero claro. interrumpir una prédica, Interrumpir, cuidado. Porque claro, entonces sí, claro. yo la escucho y le digo, hermana, a Seguro. ver qué Dios le habló a usted. Por eso Porque no, estamos predicando la palabra de Dios. Ahora,
usted, ¿qué Dios le habló a usted? Claro. Porque Dios no se interrumpe a sí mismo. Sí, Y sí. perfectamente. Entonces, ¿cómo puede viene ser- de Dios? ¿Qué está pasando? Seguro. Perfectamente, hermana, puede irse porque si no hace falta que yo le siga hablando, ya le habló, ¿qué más le voy a hablar después Claro. de la palabra? Puede No, ser no, a no su es de casa. Dios, no, eso no. Esas interrupciones son peligrosas además. Hay que tener cuidado. Bueno, seguimos entonces. ¿Alguna otra cosa para contar? ¿No? Bien. Muy bien, gloria a Dios. Bien, vamos a la parte B acá, de anunciar. La antigua palabra, a ver si vamos bien, sí. Sí. La antigua palabra griega traducida a anunciar, literalmente significa anunciar las buenas nuevas. ¿Tá? La predicación de Pablo era simplemente la anunciación de las buenas noticias de lo que Dios ha hecho en Jesús. Por eso se sentía como más pequeño, como inmerecedor de que él predicara y anunciara el evangelio a los gentiles. Para él era como decía, ay Dios mío, yo soy inmerecedor de esta gracia de Dios. Pero bueno, era lo que Dios le había colocado a hacer, a llevar el evangelio a los gentiles. Era eso. Por eso él era humilde, porque él no había tenido el privilegio que tuvieron el resto de los discípulos. Él lo único que pudo hacer fue ver a Jesús aparecerse a él y le habló directamente. Fue la única experiencia que él tuvo. Después él se preparó, en fin, oró a Ananías por él, y bueno, en fin, ¿no? Pero él por eso se sentía como el más pequeño, el menos privilegiado. Se me apareció a mí como un abortivo, como el último, el orejón del tarro, hablando mal y pronto, ¿no? Entonces, claro, él se sentía, y eso era lo que Dios quería y pretendía de Pablo, que fuera humilde. Porque era un trabajo arduo el que tenía que hacer Pablo. Y si Dios no se exaltaba en la vida de Pablo, no tendría el mismo éxito. ¿Entienden? No tendría el mismo éxito. No tendría la misma función. Vamos terminando por acá. Ahora ya terminamos. Bien. La parte C. Las inescrutables riquezas de Cristo. Su misterio es como una gran riqueza para los gentiles. Ahora ellos pueden venir delante de Dios y tener esa posición, la cual en otro tiempo ellos solamente podían soñar. Estamos hablando de la posición de ser hecho hijo de Dios y coherederos en Cristo. Veían al pueblo de Israel, yo me imagino los pueblos paganos, le tenían miedo a los hebreos. Porque el Dios de ellos hacía cosas que los dioses de ellos no hacían. Tiraba humo, tiraba fuego, hacía cualquier cosa. Venía fuego del cielo, detuvieron el sol, no llovió y qué sé yo, de todo pasó. Y los pueblos paganos en la época antigua no veían esos milagros. Sus dioses no les contestaban así. Pero Dios sí. Entonces, claro, soñarían con ser parte de ese pueblo. ¿Me explico? Soñarían con ser iguales a los hebreos, el pueblo escogido. Tenían un Dios tan poderoso. Pero a través de la misericordia de Dios, sacrificio de Cristo, ¿verdad? Tuvieron ese privilegio. En la misericordia de Dios, Dios vino a través de Jesucristo y hizo ese milagro. Unió la predicación de Pablo, complementó el trabajo de Cristo, y tanto judíos como gentiles se unieron en un solo cuerpo en Cristo. Antes lo soñaban, hoy es real y podemos disfrutarlo nosotros, ¿verdad? De declarar, en la parte de declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio, habiendo sido encomendados con tales riquezas. La pasión de Pablo era dar a conocer este evangelio a toda persona. Él quiere que todos vean y compartan el compañerismo de este misterio, el cual es un misterio precisamente, debido a que era desconocido
e inescrutable hasta que Dios lo reveló. ¿Está? Ese misterio fue la revelación a través de la redención que tuvimos en Cristo Jesús y que nosotros los gentiles pudimos tener acceso gracias a esa redención, a esa remisión. ¿Está? Dispensación del misterio. Deberíamos considerar cuidadosamente lo que esta frase significa. Esto demuestra que no solo son hechos para conocer, sino también una vida para vivir, unidos en Cristo Jesús con otros creyentes, sin la cual estaríamos separados como los judíos y los gentiles. ¿Estamos entendiendo? Si no fuera por el sacrificio de Cristo, quedamos fuera de la redención. Quedamos fuera de la dispensación. Si los judíos hubieran aceptado que Jesús era el Mesías, quedamos fuera de la salvación. Pero Dios sabía que iban a rechazar. Por eso, hoy por hoy estamos disfrutando de todo esto. ¿Se dan cuenta? Escondido desde los siglos en Dios. Esta gran verdad, la dispensación del misterio, estaba escondida antes de que fuera revelado después de la obra terminada de Jesús en la cruz. Esto refuerza la idea de que genuinamente hay algo nuevo en el nuevo pacto y que está mal el considerar a Israel simplemente la iglesia del Antiguo Testamento y a la iglesia, al Israel del Nuevo Testamento. No, porque estamos todos unidos y somos una iglesia. ¿Ah? Está mal. Esto es el misterio de la redención de los gentiles fue un misterio que fue revelado a través de la muerte y resurrección de Cristo. Tuvimos acceso. ¿Y quién fue el instrumento para eso? Primero fue Pedro, porque Pedro fue el primero que se acercó a los gentiles. O sea, Jesús ya se había encontrado con varios gentiles. Ya eso era como una antesala de la salvación. Dios sabía que la salvación iba a llegar más allá de las fronteras de Israel. ¿No? Entonces, ¿qué pasó? Él en su caminata se encontró con varios gentiles, con la samaritana, con la sirofenicia, con el romano aquel, con otros samaritanos, en fin, ¿verdad? Se encontró con varias personas que no eran israelitas, con unos griegos. Dice que una vez vinieron unos griegos a hacerles unas preguntas, querían saber. Luego Pedro, en Hechos, vimos que Dios les mostró que el evangelio también era para ellos. Y como él era medio más judío él era judío, ¿no? Pero quiero decir, él amaba más a los judíos que a los gentiles. Bueno, Dios levantó a Pablo, que fue el misionero de los gentiles. Y hoy por hoy, ese es el misterio revelado. Sí, porque como vos decís, desde antes Jesús ya sabía Claro. que iba a rechazar, por eso los aceptó. Exacto. ¿Me entienden ahora? Y por eso hoy por hoy el Evangelio podemos disfrutar de esta gran misericordia de Dios y este privilegio de ser coherederos en Cristo. ¿Vieron? Es muy importante tener en cuenta que no hay iglesia ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. La iglesia hoy por hoy somos todos. La iglesia que comenzó en el pasado hasta la que estamos hoy, somos todos una iglesia. Yo siempre estuve pensando, hermano, en el versículo 20 que dice edificado del 2, que dice edificado sobre la piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo, edificado para morada de Dios en el Espíritu. Ahí habla de la iglesia de todo el mundo, nosotros, todo el mundo. ¿Dónde estamos cimentados? ¿En qué roca? En Cristo. En la roca que es Cristo. A eso se refiere. La prédica, porque a veces dicen, ¿cuántas religiones hay? Y yo siempre les digo,
yo estoy fundada sobre la roca que dejó Cristo, Ahí va. de los apóstoles, somos de la iglesia de los apóstoles. Claro. Claro. Porque hay gente que pone, yo qué sé, No, tal vez nos equivoquemos en algunas cosas, porque hay muchas iglesias con diferentes denominaciones, cada una tiene un nombre, pero Dios no mira eso. Dios lo que mira es la iglesia universal, no la de Padre Sufrir, la universal del mundo entero. no me refiero a la iglesia. Ahí va, esa es la iglesia, y esa es la iglesia que va a subir. O sea, de cada congregación, exacto, de cada congregación que hay, Dios va a levantar su iglesia. Claro, claro. Me refiero a la doctrina. Ah, claro, la doctrina nuestra, nuestro fundamento es Cristo. Me refiero a la doctrina. Claro, claro. No a las iglesias en particular, porque hay muchas iglesias que son cristianas, ¿verdad? Cristianas hay un montón. El tema son sobre qué están fundadas. Porque ahora pastores salen de abajo de las baldosas. Ese es el tema. Y ellos muchas veces predican lo que saben y lo que no saben, bueno, lo inventan, no sé. Por eso hay que tener cuidado. Hay que pedirle a Dios dirección en esas cosas. Pedirle al Espíritu Santo que obre y que nos dirija. Hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, para terminar, esta declaración contesta de una vez por todas la pregunta de la existencia de la Iglesia, el cuerpo de Cristo, y durante las dispensaciones del Antiguo Testamento. Sin embargo, uno de los puntos de vista más amplios de que la Iglesia existía desde el inicio de la creación y las palabras de promesa contenidas en la palabra profética del Antiguo Testamento son las promesas de la Iglesia y de su glorioso futuro en la tierra, reinando sobre las naciones. ¿Sí? Aquí habla, por ejemplo, de que ya desde el inicio Dios ya tuvo una visión de iglesia, un pueblo santo escogido por Él. ¿Está? De todas las congregaciones va a salir una iglesia el día del rapto. No va a salir los bautistas por un lado, los pentecostales por el otro, los metodistas, no. Va a salir una iglesia. Y no todos los que están en las congregaciones van a ser raptados. Porque depende de la búsqueda de la santidad de cada uno. ¿Está? Reinando sobre las naciones, ¿qué significa? Que el reino de Dios está sobre la tierra. ¿Está? O sea, el reino de Dios en el sentido de que las iglesias están, ¿no?, buscando el reino de Dios, predicando el evangelio y trayendo gente, digamos, rescatando gente del mundo. El reino de Dios ha llegado. ¿Qué significa? Las buenas nuevas. Significa el evangelio, palabra de salvación. Hay una salida. Jesús te ama, como decía hoy David en el Zoom. Jesús desea que vos te comuniques con Él. El reino de Dios ha llegado. ¿Qué decía Juan? Arrepiéntanse porque el reino de Dios ha llegado. Porque estaba la persona de Cristo. Ahora nosotros vivimos con la persona del Espíritu Santo. Estamos esperando y santificando nuestra vida. ¿Para qué? Para que cuando venga el novio nosotros podamos subir con él. Amén. Estamos en Efesios terminando. Efesios, voy a marcar porque la otra vez no marqué. A ver, préstame tú. Ahí está, que voy a marcar acá. Hoy es 10, ¿no? Sí. Bien. Ya vamos a entrar en el 10 al 12 y ya la clase que viene terminamos el capítulo 3 de Efesios y vamos a comenzar con el capítulo 4. ¿Tá? Después que yo termine el capítulo 3, la clase que viene vamos a hacer para la otra clase, no para esta, para la otra clase, no para la que viene, sino para la otra, ¿no? Vamos a hacer un escrito oral. Perdón, ¿cuándo va a ser eso? Eso, la clase que viene conmigo terminamos el capítulo 3 y ya empezamos con el capítulo 4. Ajá. Para la otra clase, La que sería 5. ¿Decís vos? no sé qué fecha es. No, me refiero
en vez del capítulo 5, ahí sería escrito. Ahí sería, voy a hacer un oral con el capítulo 1 al 3. La fecha Solamente oral. A ver, el jueves que viene es el pastor. 17, el 24. El otro jueves primero es mío. sería. El otro jueves, después del 20 y pico, es el del pastor. Sí, o sea, el jueves que viene 17 sería el pastor. Sí. El 24 sería usted, Sí. que dijo que no, así que sería el primero el pastor, el 8 usted. El 8 es la clase, ahí sería el oral. Sí. El 8 de julio. ¿Está? El 8. Se salvan Nancy y Enrique, pues están del otro lado. Les mando un beso, que Dios les bendiga.